Ya, estamos viendo, por ejemplo, la parte de este índice que vamos a trabajar de memoria de cálculo. La primera parte a lo que es justificación de las cargas. La segunda parte a lo que es, por ejemplo, justificación del modelo estructural. La tercera parte y última habla de lo que es justificación de los diseños, ¿no? Entonces, estamos haciendo el ejemplo acá de si colocamos una cimentación en los proyectos que tenga alguna geometría o acero, en esta parte se justifica por qué la cimentación tuvo tal geometría y por qué tuvo esos aceros al final. Entonces, vamos a sacar resumen lo que es la parte de análisis y diseño de cimentaciones. Igual pasa con el tema de columna, ¿no? El tema de columnas aparece un resumen de lo que es la columna, cómo se analizó y cómo se diseñó, ¿no? El diseño del acero longitudinal, el acero transversal, y su comportamiento según la normativa. Igual pasa por el caso de placas también, según la normativa, tiene procedimientos para lo que son entonces muros estructurales, que son distintos ahora, ¿no? Que se han modificado. Entonces, esa parte justifica los aceros que aparecen en el plano. También aparece acá lo que es, por ejemplo, información de vigas, ¿no? Diseño de vigas, este, si hubo una sección de viga, el concreto de viga, lo que son los aceros, hay justificación de la parte de análisis y diseño. Entonces acá se está trabajando básicamente con una primera parte que es información del software, en el caso del ETAPS, ¿no? Tenemos acá el análisis con el paquete, después tenemos acá el diseño con la parte normativa, ¿no es cierto? Tenemos acá otros elementos, también aparece lo que es LOSAS, ¿no es cierto? LOSAS en este caso he trabajado con SAP 2000. Acá tiene la parte justificativa de la losa, cómo se modeló, cómo se analizó, y cómo es la parte de diseño. Entonces, en la losa no solamente el diseño por flexión, también el tema, por ejemplo, de flexión, el tema de corte, ¿no es cierto? El tema de lo que es la verificación de fisuramiento, según la norma, con su parámetro Z, por ejemplo. También aparece acá los elementos llamados no estructurales. Entonces, puede ser que el proyecto que tengamos tenga elementos tipo alfa y zeta biquería. Entonces, tenemos acá qué norma se trabajó. ¿Cómo se modeló? Se modeló con la parte del SAP, que justifica la parte de análisis. Después podemos sacar la normativa con nos respalda para concebir elementos no estructurales de ese tipo, cómo se modelan estos elementos, cómo se analizan los elementos y cómo se diseñan estos elementos, llamados elementos, por ejemplo, no estructurales. ¿Listo? Y al final del proyecto se colocan todo lo que es los planos de estructuras. Entonces tenemos acá más o menos un índice de cómo se va a desarrollar este curso llamado memoria de cálculo. Como ves acá, a final de cuentas es una memoria entonces que justifica todo lo que hay información en los planos, la parte de análisis y diseño. ¿Listo? Vamos acá entonces a nuestro documento que está entonces, nuestra memoria. Acá tenemos memoria, cálculo mayo, este de acá. ¿Listo? Entonces, había que insertar lo que es definición de memoria de cálculo, pero aquí hay que hacer entonces un hincapié. Ustedes han visto que aparecen en los proyectos o expedientes dos memorias. Una es memoria de cálculo. La memoria de cálculo es un documento detallado. Sin embargo, a veces aparece la memoria descriptiva. Entonces colocamos acá esa referencia. Dice la memoria descriptiva, la colocamos así mejor, con mayúsculas. La memoria descriptiva es un resumen de la memoria de cálculo. Vamos. Entonces, la memoria descriptiva, colocamos acá este documento que a veces aparece en nuestros expedientes técnicos, dice, es un resumen de la memoria, colocamos acá memoria de cálculo. ¿Listo? Entonces, a veces la pregunta es, ¿y cuándo, por ejemplo, se debe colocar una memoria de cálculo descriptiva? Bien, lo que sí es obligatorio es la memoria descriptiva del proyecto. Entonces, cuando hacemos un caso en este proyecto de estructuras, la memoria llamada descriptiva es obligatorio para el tema de los trámites como requisito, ¿no es cierto? El tema de lo que es licencia, expedientes técnicos, qué sé yo. La memoria de cálculo son documentos que dependen del tipo de proyecto. Entonces, normativamente no tenemos, digamos, alguna referencia que nos indique cuándo presentar. Solamente indica que tenemos acá como referencia que está en referencia al tipo de proyecto que tiene cierta especialidad. Por ejemplo, si hacemos una vivienda, sumamos una vivienda de albañilería que sea de 2 pisos, entonces una memoria descriptiva puede ser suficiente. Pero ¿qué pasa si esta vivienda está, digamos, en un suelo que tiene presencia de aguas, ¿no? Nivel freático, es un suelo inestable, un suelo colapsable, entonces ahí requiere capaz mayor detallaje en la memoria de lo que es las cimentaciones, o detallaje de cómo se modeló ese edificio con un suelo tan blando. Entonces, si aparecen casos especiales, la memoria de cálculo entonces es necesaria. ¿Listo? Entonces acá tenemos documento normativo. La que sí es obligatoria es la memoria descriptiva, que es básicamente un resumen de la memoria de cálculo. ¿Listo?
Bien, vamos acá entonces en la memoria de cálculo como, como las partes. Bien, miramos acá en lo que es entonces nuestras partes, vamos acá al índice, nos indica descripción general del proyecto, la parte uno. Entonces, esa parte va al inicio, entonces una copia, y colocamos acá entonces en nuestro documento, esa primera parte, ¿no? Descripción general del proyecto, le colocamos acá, entonces mejor así, uno, para ver entonces cómo está esta parte, y cómo, digamos, se debe tratar y cómo debe ser concebida. Le colocamos acá que esté mejor en edit texto, que esté entonces esto en cero, mejor está en cero. ¿Listo? Y colocamos acá entonces nuestro primer título de lo que es entonces nuestra memoria de cálculo. Vamos a trabajar entonces un tipo de letra, ya está. Bien. Entonces, cuando hacemos la primera parte de memoria de cálculo, entonces un documento o una información básica es la descripción arquitectónica, ¿no? Ver cómo ese proyecto se presenta, cómo ha sido su programación de usos y también información de lo que es entonces su, su información geométrica, ¿no es cierto? Y sistemas que aparecen para qué, para ver qué hacemos frente a lo que es la ingeniería. Entonces, la primera parte es tener información arquitectónica del proyecto, ¿no es cierto? Vamos acá entonces a nuestro documento, tenemos acá, buscamos por ejemplo esta memoria, a ver, tenemos acá mayo, buscamos el proyecto, ¿listo? Entonces acá, memoria arquitectura, listo. Lo que hacemos es ir a la parte de arquitectura, ubicamos lo que es su memoria, ¿no es cierto? Entonces aparece acá información de la arquitectura, dice acá dónde está ubicado, sus linderos, ¿no es cierto? Cómo está acá sus, ubicación respecto a los norte, sur, este, oeste. Y también aparece acá información de lo que es de pisos, ¿no es cierto? Entonces hacemos una copia de lo que es entonces esa parte, la memoria descriptiva de lo que es la arquitectura. Entonces acá vamos a ver la parte relevante, hacemos una copia y colocamos entonces en nuestro documento, ¿no? Acá a ver, colocamos así, descripción del proyecto, acá mejor borramos esto. A ver, entonces vamos acá, memoria de mayo, listo. Bien, entonces fíjense, en esta parte lo que hacemos es, la primera parte de la memoria de cálculo es insertar la memoria de arquitectura. ¿Esto para qué? Bien, fíjense, vamos a ver acá por qué es útil esta información. Bien, esta información de acá de arquitectura va a justificar decisiones posteriores. Por ejemplo, vamos a ver acá que es un pabellón educativo. Entonces, en ingeniería yo necesito saber, por ejemplo, el ambiente, qué usos tiene. ¿Eso para qué? Para justificar entonces el factor uso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, algo de eso entonces es importante. Colocamos acá esta información de arquitectura, colocamos acá entonces así como un párrafo aparte. Entonces, es necesaria por un tema de lo que es entonces la ingeniería. Por ejemplo, acá me dice ubicación, ¿no? Me dice acá el tema de lo que es, dice, la Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad del Pacífico está ubicada en el campus universitario de las Ciencias Sociales. Sitio en la calle Córdoba, 115, distrito, provincia, por ejemplo, en este caso, Arequipa, le hemos puesto acá, ¿no? Entonces, vemos importante, está ubicado en la región de Arequipa, el tema del cercado. Perfecto. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para justificar mi factor zona, por ejemplo, mi factor Z en el sismo. Toca vez colocamos acá información que me sirva, que justifique más adelante la información de ingeniería. Ya tengo la ubicación, entonces ya sé que puedo utilizar un Z para el cercado de Arequipa, ya sé el factor Z, ¿no es cierto? Más o menos. Acá tengo el tema de lo que es los linderos, esto para ver qué forma, o qué en todo caso, ver si el proyecto tiene cercanías capaz de alguna zona geológica media distinta, ¿no? Puede ser que sea torrenteras, desniveles, qué sé yo. Entonces en esta descripción no me da nada de eso, me dicen que la cosa acá solamente habla de linderos normal, no me habla de desniveles, entonces por un lado me deja aliviado. Entonces, como vemos, la primera parte es la ubicación, ¿dónde está el proyecto? Porque eso justifica los factores sísmicos, por ejemplo, ¿no? Bien, más adelante vemos, por ejemplo, descripción de los pisos y ambientes. Acá nos sale el primer piso, dice módulo menor, este ambiente tiene aulas, tenemos el área de las aulas y tenemos acá entonces un área por total por piso. Y acá tenemos entonces algo importante. ¿Por qué y para qué me sirve esto? Uno, el ambiente. Me dice aula. Ah, entonces acá ya sé que es educativa. Entonces aula ya entonces me da una idea de qué sobrecarga utilizar. Sé que la carga viva en aulas es 250 kilos sobre metro cuadrado. Entonces ya tengo ya una idea más o menos. Entonces esta información
justificaría por qué utilicé esa carga. ¿Se dan cuenta? Entonces, información que inserta debe ser útil, debe entonces servirme para justificar la parte de ingeniería. Acá aparece el tema de las áreas por piso. Entonces ya sé que es una edificación no tan grande en área. Entonces no requiere capaz elementos sísmicos muy robustos, ¿no es cierto? Capaz son elementos medianos, placas no tan largas. Entonces esta área ya más o menos me da una idea de cómo más o menos empezar a pensar el sistema estructural de lo que voy a trabajar. Ya sé que la carga es importante, ya sé que el área no es tan grande, entonces ya puedo ir pensando en lo que viene hacia adelante. Ahora veo acá el segundo piso, igual aparece el tema de aulas, ¿no es cierto? Similares al primer piso, entonces también esto me ayuda, porque me ayuda a pensar que hay cierta continuidad en los usos. Entonces también, entonces voy a comenzar a pensar que mi proyecto tiene entonces la condición de continuidad capaz estructural. Entonces, si tengo continuidad de uso, mis elementos estructurales también pueden ser continuos. Entonces me conviene por ese lado. Vamos acá al tercer piso, y aparece algo similar. Entonces acá aparece esto, mejor lo voy a ordenar un poco. Acá le colocamos mejor un enter, sí. Segundo piso, acá le damos un enter. No, pues no está bien. Acá. A ver. Así se mira mejor. Vemos acá que en lo que es usos hay cierta continuidad y eso en ingeniería me conviene, ¿no? Por un tema de lo que es sistema estructural. Acá vemos, por ejemplo, el tercer piso. El tercer piso también son aulas, entonces perfecto, me conviene. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando en la ingeniería. Entonces tengo elementos que van a ser también continuos. Capaz columnas, vigas continuas y no va a tener ningún problema. Mis placas también entonces van a tener, por ejemplo, capaz ubicaciones adecuadas. ¿Por qué tenemos acá ambientes que son similares? Si son similares, las plantas son repetitivas y me conviene. En el cuarto piso tenemos, por ejemplo, también aulas. Perfecto, entonces ya sé que son 4 pisos, ya tengo entonces una idea importante por ahí. También sé que las áreas típicas son 160, entonces tengo dos informaciones importantes. Aulas, ya pienso en sobrecargas. Es uso educativo, entonces ya estoy pensando en el factor uso, ¿no es cierto? Está ubicado en Arequipa, me dice acá en la arquitectura, entonces ya tengo idea del factor zona. Ahora me dicen que tienen 4 pisos. Ya 4 pisos, uso educativo, entonces tiene cierta exigencia en la normativa. Pero en todo caso, lo veo más adelante. Entonces, como vemos, acá colocamos información de la arquitectura, pero información que más adelante me sirva para justificar mis decisiones de elegir ciertos parámetros. Entonces, como ves, colocamos información de la misma arquitectura, información que me sea útil. Capaz la misma arquitectura es más grande. Sí puede ser más grande, pero colocamos la que realmente nos va a servir. ¿Listo? Bien, como les decía, tenemos la información textual, a través de los cuadritos, ¿no es cierto? Pero también es importante ver la información gráfica. Podría ser que se inserte acá entonces lo que es algunas plantas de arquitectura, para ver entonces y tener idea de qué elementos están propuestos y qué se puede trabajar. Vamos acá entonces, voy a la memoria de arquitectura, está abierta esta memoria de arquitectura, ¿dónde está? Memoria arquitectura. ¿Listo? Bien, acá aparece, por ejemplo, me falta un poquito acá, en este caso del cuarto piso. Ahí está, sacarle esa copia. Voy a acomodar mi información de lo que es memoria de cálculo, el cuarto piso, ¿no? Entonces acá hay un problema que salía incompleto, ¿no? Entonces mejor lo voy a colocar completo así. Entonces esta parte de acá mejor lo borro para que todo caso mantenga la misma estructura, ¿no? Ahora, como les decía, sería bueno insertar en la memoria de arquitectura. En este caso, como habla de plantas y ambientes, vamos a colocar entonces algunas plantas típicas que me ayuden a entender este proyecto, para justificar lo que más adelante voy a proponer. Entonces, como les decía, voy a la memoria de arquitectura y saco información de algunas plantas típicas, ¿no es cierto? La parte gráfica. Entonces, hago una copia acá. ¿Vale? Copiar. Regresa a mi memoria. Listo. Entonces, inserté información gráfica del proyecto. Entonces acá aparecen unas plantas de arquitectura. A ver, esto creo que lo puedo pasar a la siguiente hoja, capaz. A ver, vamos a ver. Ahí está. Información gráfica de lo que es entonces las plantas, ¿no es cierto? Yo tenía plantas en forma textual, pero tengo la planta en forma gráfica, que exactamente me dice que son entonces plantas repetitivas, continuas. Me conviene, se dan cuenta. Entonces acá, por ejemplo, plantas de tercer y cuarto piso. Me conviene, que son plantas repetitivas.
Entonces, por ahí tengo cierta información de la arquitectura que me ayuda entonces a pensar en la ingeniería. ¿Listo? Entonces, ya sé que son plantas repetitivas, ambientes mantienen el uso. Inclusive puedo ver, el arquitecto ha pensado en ciertos elementos, ¿no? Ha puesto acá líneas punteadas, que me indica que acá él ha pensado en colocar vigas peraltadas, lo permite, entonces puedo aprovechar, ¿cierto? Puedo aprovechar que a lo largo también ha colocado líneas punteadas, entonces me está autorizando a colocar vigas peraltadas que me conviene por un tema de rigidez. También estoy viendo acá que, por ejemplo, en la parte extrema ha colocado elementos que son L. Ah, si son en L, podría ser entonces elementos rígidos, que puedan trabajar como muros de corte, y me conviene. Ahora, lo que veo acá arriba, también aparece un muro al medio, entonces podría ser una placa, porque en el sentido X voy a necesitar ese elemento, entonces podría aprovecharlo como placa. Para él puede ser un tabique, para mí puede ser una placa. Ahora vemos que esta parte superior en el proyecto también se repite en la parte inferior, entonces podría aprovechar entonces por un tema de simetría. Entonces tengo acá las placas en X, acá tengo arriba en X una, en X otra, entonces ya tengo mínimo dos plaquitas y puedo entonces trabajar su geometría para que proporcionen la rigidez necesaria. Entonces tengo acá elementos que puedo aprovecharlos y convertirlos entonces en elementos estructurales. Ahora, como les comentaba también, los elementos los voy mirando y voy pensando, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, acá me dice, tengo un elemento tabique no tan largo, entonces también me ayuda a pensar que ese elemento que no es tan largo y es 4 pisos, entonces probablemente el ladrillo no cumple el requisito, porque podría ser un poco pequeño, ¿no? En este caso podría descartar el tema de lo que es albañilería, porque tengo entonces pocos muros. Entonces la información que tenemos acá de arquitectura es importante, porque me va a inducir más o menos a la decisión, uno, de qué material utilizar. Los elementos no son tan grandes, tienen bastante abertura. Entonces, si son elementos pequeños o medianos, entonces la opción más aconsejable es trabajar con concreto armado. Entonces, para eso me ayuda esta parte de lo que es la memoria de arquitectura. Para ver entonces, comenzar a ver la propuesta arquitectónica y comenzar a ver también, comenzar a pensar qué material se puede trabajar, ¿no es cierto? En este caso, como ves, acá ya me induce a trabajar con concreto armado porque si voy a utilizar albañilería, necesito entonces muros largos, y en este caso no se puede. Tendría que ser a ventanas y sería modificar mucho proyecto. ¿Listo? Bien. Entonces vamos acá a la primera parte de la memoria de cálculo, que es la inserción de la memoria de arquitectura, conocido como descripción general del proyecto. Entonces queda información textual y información gráfica. Bien, pasamos entonces a la parte, por ejemplo, 2. Entonces hago una copia acá, una copiacita, control copy, y vamos entonces a la parte 2 de lo que es la memoria de cálculo. Esta primera parte básicamente es información arquitectónica. Bien, la parte 2 me da, por ejemplo, lo que es la configuración estructural. Entonces, eso ya es ingeniería. Entonces, colocamos acá la configuración. ¿Listo? La colocamos ahí. Configuración estructural ya es la parte de ingeniería. ¿Listo? Bien, básicamente, en esta parte del proyecto de una memoria de cálculo se coloca lo que es una evaluación, ¿no es cierto? Una evaluación así de proyecto, pero en conjunto. Es como mirar el proyecto en forma con el ojo estructural. Si ustedes ven acá el proyecto, miren, vemos acá el tema del proyecto, yo veo una planta, que es una planta típica, pero es una planta rectangular. Entonces, hay que mirar este proyecto y darle entonces una opinión técnica, una opinión estructural, en base a lo que es entonces la configuración. La configuración va a revisar entonces el conjunto. No va a revisar si acá hay vigas, si hay columnas, placas, no, todavía eso no corresponde. Lo colocamos acá, esto, ¿no? La configuración estructural, entonces colocamos en esta parte, mejor en esta parte, lo colocamos así. En esta parte entonces, colocamos acá, se evalúa entonces el conjunto de la edificación. El conjunto de la edificación. Acá, según la normativa. Bien, entonces colocamos así esto con negrita. Acá, como vemos, se coloca una opinión de la observación que se ha hecho al proyecto, cero normativa. ¿Listo? ¿Para qué? Para ver si lo que presenta acá este proyecto cumple la normativa. Entonces, no todo proyecto cumple la normativa. Entonces, acá tenemos una normativa que evalúa entonces este aspecto. Entonces, colocamos acá la normativa, ¿no? Acá
la norma, por ejemplo, en este caso será la norma 030, lo colocamos acá en nuestra norma. La 030. ¿Listo? Esa norma nos va a dar entonces una idea de cómo está este proyecto con respecto a la parte llamada configuración estructural. Entonces colocamos acá la norma 030, es nuestro auxilio para esta parte de la configuración. ¿Listo? Bien, primero acá hay que hacer referencia a algo, es una edificación educativa, entonces colocamos acá, norma 030 es entonces una edificación educativa. Entonces, como edificación educativa tiene sus exigencias. Entonces, hay unas exigencias que habla de esto, justamente la configuración estructural. Bien, colocamos acá mejor esto, corregimos la tilde. Bien, la configuración, como les decía, va a revisar entonces el conjunto. ¿Listo? Bien, ahora tenemos acá una exigencia. Si vamos a la norma justamente habla de la configuración, ¿no es cierto? Por el tema de lo que es qué se permite y qué no se permite. Y vamos entonces a la normativa. A ver, vamos acá si aparece nuestra normativa. A ver, la voy a aperturar. La norma 030. A ver, acá cerramos esto un ratito. Ahí está. Listo, todos voy a la norma 030, vamos por acá. Y justamente podemos apreciar la tabla 10, que habla, por ejemplo, de edificaciones que son A1, A2, que justamente son las educativas. Entonces acá habla de lo que es entonces la configuración y establece relaciones de lo que es edificaciones regulares e irregulares. ¿Listo? Entonces, esto de acá corresponde a la parte que estamos trabajando. Para eso le sacamos acá entonces una fotito de esto y lo insertamos en nuestra memoria. Vamos acá y regresamos entonces a nuestro documento. Nuestra memoria de cálculo acá. Configuración. ¿Listo? Mi ya tiene dos partes, entonces vamos a juntar esa parte de la memoria. Como vemos acá es lo que nosotros vamos a tomar como decisión debe estar justificado. En este caso, nos ayuda a justificar entonces nuestra norma. Esta norma, como ves acá en el documento, está partida. Entonces tiene acá el encabezado y en la parte de abajo tiene el contenido. Entonces eso nos ayuda a tomar decisiones. Vamos por acá. Colocamos este documento acá arribita. Mejor lo centramos, que esté también el tema de lo que es legible. Vamos por acá. Le damos un poquito de color. Bien. Y colocamos entonces esta información. ¿Listo? Dice entonces tabla 10, categoría de edificaciones. Para ver entonces la regularidad. A ver, acá hacemos una corrección de esta parte superior. Y esto. Muy bien. Quitamos. Bien. En la parte baja, en la otra página, continúa el cuadro. Entonces ese cuadro también lo colocamos acá. Y lo juntamos con el superior. Acá aparece entonces este cuadro de justificación. Y por acá, y tenemos entonces así nuestra información. Lo agrandamos para que también se pueda leer. A ver. Listo. Aparece entonces nuestra norma. Ya está. Lo juntamos por este lado. A ver, a este de acá mejor le reduzco un poquito, que de manera que aparezca uno solo. Ahí. Acá lo corto un poquito. Listo. Al ir acá vamos a unificar los tamaños de cuadrito. A ver, está centrado. Centrado. A ver, mejor reducimos esto un poquito. Ya está. Entonces tenemos acá nuestra tabla 10 de la norma 030, donde justamente va entonces a enfocarnos esta parte, lo que es entonces la configuración del edificio. Bien, ¿qué dice acá? Tenemos la educación educativa. Leamos acá su código de la educación educativa. Por ejemplo, categoría A, pero está en la parte 2. Entonces, la educación educativa, entonces esa categoría A2, ¿no es cierto? De acuerdo a la norma. Bien, vemos acá entonces, dice en la tabla 10, A2, nos dice acá. A2 dice, no se permiten irregularidades. ¿Listo?
Bien, un comentario es esto. Es importante, si nosotros tomamos información de alguna referencia, es importante darle entonces un título a esa información. Lo voy a aprovechar y colocar en la parte baja entonces la fuente de ese cuadro, porque, como les decía, tenemos que justificarnos, pero también apoyarnos. Colocamos acá entonces es la tabla 10, ¿no es cierto?, de la norma 030. Entonces acá le colocamos y entonces tenemos entonces el aval de esa información. No es elaboración propia, sino es de una fuente confiable. Bien, ¿qué nos dice acá la norma? Nos dice entonces las edificaciones de esta categoría A1 a 2 deben ser entonces regulares. No se permiten que sean irregulares. Entonces en este caso tenemos edificación cativa. O sea, no puede ser irregular. Dice acá, no puede ser irregular. Bien, entonces vemos acá que entonces es un rectángulo. Y felizmente la planta de un rectángulo es una planta del tipo regular. Ahora, técnicamente vamos acá a ver entonces acá un repasito del curso de química, cómo es entonces la planta regular. Lo colocamos acá como primera entonces, referencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer acá nuestra evaluación. Colocamos acá el tema, lo que es la evaluación en planta, ¿cierto? La evaluación en planta, ¿cómo está? Entonces, vemos en planta en su rectángulo. Entonces, dibujamos acá al costado, por ejemplo, entonces, esa figurita que nos puede entonces ayudar. Vamos acá a anotación. Y tenemos, por ejemplo, un rectángulo. Acá tenemos este formato, el dibujo acá, sí, un rectángulo. Miren, por ejemplo, ustedes tienen esa planta rectangular. ¿Listo? Es la planta del techo que tenemos nosotros. Ahora, ¿cómo sé si esta planta es rectangular? Entonces, a veces aparecen algunas ayudas para hacer esto. Entonces, vamos a sacar la herramienta y sacamos entonces una ayuda para este trazo, ¿no? Dibujar una línea. Y miren, dibujamos acá una línea. Y vamos a, entonces a evaluar ciertos aspectos. Colocamos acá, por ejemplo, un colorcito rojo y dibujamos acá entonces. Fíjense, esta línea traspasó nuestra planta rectangular, pero hubo intersección en este punto, por este ladito. Acá hay una intersección en un punto. Lo dibujé un poquito más grande capaz, ¿sí? Entonces, nuestra planta de edificio, al trazarla una línea diagonal, cortó en dos puntos, ¿no es cierto?, el conjunto de la planta del edificio. Si corta en dos puntos, es una planta del tipo regular. ¿Listo? Entonces, es una ventaja, nos conviene. ¿Por qué? Porque la norma dice acá, la planta debe ser regular, y con esta parte lo comprobé. Entonces, vamos acá a nuestra memoria, y colocamos acá. Esta regularidad se puede observar en la dirección XX y se puede observar en la dirección Y. Entonces, cada dirección, si yo miro por este lado, estoy mirando una planta regular, rectangular. Si miro por este lado, miro entonces una planta rectangular. Entonces, colocamos eso entonces en nuestro proyecto, ¿no? Planta, entonces colocamos acá, así, dirección XX. Entonces, tiene una configuración entonces regular, ¿no? Este proyecto. Si lo miro por la dirección YY, pasa lo mismo. Entonces acá damos una copiecita, vamos por acá, control copy, y vamos a pedir acá lo mismo. Entonces vamos acá, la dirección también, entonces, YY. En la dirección YY, si miramos esta vista por este lado de la planta, también es regular, es un rectángulo. Entonces es una planta que cínicamente es muy buena, y es lo que el reglamento busca. Busca plantas adecuadas. Entonces acá estamos por ese lado, entonces, muy bien. ¿Listo? Dice acá entonces, en lo que es la configuración, estamos viendo el conjunto del edificio. Entonces ya sé que mi planta es muy buena, una planta entonces, como ves acá, regular. Ahora también la evaluación de acá nos permite la revisión de la elevación, ¿no es cierto? Entonces hacemos acá una copia. Y damos la opinión de qué pasó entonces en la elevación. Colocamos acá elevación. Elevación. ¿Listo? Elevación. Bien. ¿Cuál es la ventaja de este proyecto educativo? La planta es repetitiva. Entonces, la elevación también intuyo que es rectangular, no tiene grandes volados. Entonces, tienes acá una elevación también rectangular. Si colocamos acá ese gráfico, miren, vamos por acá, aunque sea complementamos esto, lo borraré para en todo caso no haya problemas. Miren acá. Hacemos el dibujo de la elevación. Mira, aquí tenemos el edificio. Tenemos también en la parte baja la zona de desplante, que tenemos el tema del suelo. Acá también aparece el tema del suelo.
Colocamos acá algo más, hay el tema de lo que es el desplante, ¿no es cierto? Que tenemos esta parte del edificio. Y tenemos acá nuestros pisos también. Entonces colocamos acá líneas que los pisos, ¿no? Habla de 4 pisos. Y son plantas entonces, como ustedes ven, plantas repetitivas. Entonces la elevación también entonces es el tipo rectangular. Si es rectangular, entonces hacemos acá nuestra evaluación, fíjese, hacemos un ratito esta postura, hacemos la prueba de la línea. Entonces acá hacemos la prueba de la línea, vamos con colorcito verde y hacemos acá extracción de línea. Y una vez más, este sistema de acá que hemos trabajado como trazo tiene también 2 puntos de intersección. Lo colocamos aunque sea con azul. Entonces acá tenemos, intersecó esta línea, este punto, intersecó de la línea, este punto. 2 puntos intersecados, entonces la elevación también es regular. Entonces, eso podemos acá concluir. Elevación, ¿no es cierto? La elevación, si yo miro la elevación del edificio, vamos a sacar la arquitectura, tenemos una elevación en esta cara. También hay una elevación en esta cara. Como son plantas repetitivas, las elevaciones también son rectangulares. También se puede concluir acá que la elevación también es rectangular. Entonces acá entonces tenemos dirección XX, la elevación, ¿no es cierto? Dirección XX, tengo que también la configuración es regular, porque tienes así la forma de la elevación, un rectángulo. Tocó 2 puntos, entonces es regular. En YY, ¿no es cierto? Entonces aparecen fachadas, una fachada en Y, una fachada en X, ambos son rectangulares, entonces en ambos casos son también de este tipo. Entonces aparece nuestra, nuestra elevación que también cumple el requisito que es regular. Como vemos acá, voy a borrar esto un poquito para ver entonces nuestras conclusiones. ¿Por qué? Porque vamos a justificar nuestra afirmación. Acá estamos afirmando que entonces son plantas y elevaciones regulares, ¿no es cierto? Por la forma que presenta el edificio y también para justificar el proyecto categoría 2 que tengo acá a la mano, si lo puedo resolver. Porque este proyecto acá cumple con la tabla 10. Mis proyectos son entonces regulares. Bien, también en la configuración que tenemos acá en esta parte de lo que es la imagen de cálculo, justificamos, por ejemplo, la proporción. Entonces acá vemos lo que es en planta, lo que es la regularidad. Lo colocamos acá abajito lo que es entonces el tema de la proporción. Proporción. ¿Listo? Entonces hay que ver entonces dos aspectos. Hay que ver la proporción, cómo está mi proyecto, cómo está en planta, ¿no es cierto? Cómo está en planta y cómo está en elevación. Entonces colocamos acá esa información, la proporción del edificio. Hay que ver si la proporción es adecuada o no es adecuada. Mejor acá le colocamos así un tab, un tab. Proporción. ¿Listo? Como decía, nosotros hacemos afirmaciones o alguna aseveración, pero de esta justificada. Entonces, la regularidad ya está justificada, ya saben ustedes a qué se refiere, y hemos evaluado. Vamos al tema de proporción. Vamos acá al proyecto, aparecen algunas cotas, no se ve muy bien, pero a ver si le hago una especie de ampliación. A ver, allá. Aparece más o menos 8.38, entonces voy a hacer acá 8.40, por ejemplo, esta cota. Bien, la otra es 4.50, 4.50, bueno, dice 4.50, 4 metros, 4.50, entonces acá 53 ya. Por ejemplo, voy a asumir números gruesos, 4.5 por 2 más 4 metros, me sale la otra cota, por ejemplo, 13 metros. ¿Listo? 13 metros, entonces tengo ya información de lo que es entonces dimensiones de esa planta. ¿Listo? ¿Y eso para qué? Digamos, ¿eso qué busca entonces? Bien, la configuración, cuando hablamos del tema estructural, debe entonces justificar que tiene una proporción adecuada, y eso vamos a verlo acá. Dice entonces proporción, cómo está en planta, cómo está en elevación. Yo tengo acá el tema, lo que es la cota larga. La cota larga, lo colocamos acá, el largo, en planta, ¿no es cierto? El largo entonces es ese metro más o menos. Tengo acá el ancho, es 8.40, ¿no es cierto? Hacemos acá, dividimos entonces largo entre ancho. ¿Listo? Esa operación, entonces acá tenemos largo, es entonces 13 metros entre 8.4. Me sale en este caso 1.55. ¿Listo? Cuando la proporción es adecuada sísmicamente, no tiene cierta robustez. Si esta proporción que yo divido acá es menor a 4, es la adecuada.
Entonces colocamos acá eso, ¿no? Entonces colocamos así en el entre B, mejor así en líneas separadas, así el entre B. Acá le damos, por ejemplo, su mayúscula, el tema del largo, el tema del ancho, ¿ya? Entonces acá hacemos la división y colocamos acá abajito nuestra conclusión. Entonces colocamos acá la proporción es menor a 4. Por lo tanto, es adecuada. ¿Listo? Entonces, como ves acá, estamos justificando entonces esta geometría del proyecto de arquitectura tiene buena proporción. Entonces, sísmicamente se ajusta muy bien a lo que nosotros buscamos. La proporción, entonces, que sea menor o igual a 4 es bueno. Es por un tema de robustez, ¿no es cierto? Y buen comportamiento sísmico. Entonces, acá, por ejemplo, esa evaluación. La proporción, acá le borramos esto, es menor a 4, por lo tanto es adecuada. Perfecto. La pregunta es ahora en elevación. En elevación. Entonces, hacemos lo mismo acá. Entonces, hacemos mejor una copia de esto y lo adecuamos nada más. Entonces, vamos acá nuestra evaluación, control copy. No importa acá, lo voy a corregir. Control V y colocando esta parte, colocamos elevación. Elevación. ¿Listo? Acá sacamos esto por un lado, que mejor así, lo separamos. Ahí está. La elevación. Ya, la elevación va entonces a evaluar lo que es la altura del edificio. Altura. Altura del edificio y el ancho del edificio. ¿Listo? El tema del ancho, si ustedes miramos acá, voy a hacerles un dibujito en planta, hay que entonces elegir el más crítico. Entonces acá aparece esto. Tenemos el edificio entonces en planta. ¿Listo? ¿Qué vamos a buscar? Cuando dice acá el tema del ancho, buscamos el ancho más pequeño, que es más o menos 8.40. Entonces, esta vista es en planta. Entonces, hay dos anchos, un ancho grande y un ancho pequeño. Entonces, los dos elegimos el crítico, 8.40. La altura del edificio, bueno, la altura tiene acá, por ejemplo, 4 pisos, ¿no es cierto? La altura típica es 3 metros, tengo acá 12 metros de altura. Entonces, tengo acá altura de este edificio, más o menos, entonces, 12 metros. Entonces, colocamos acá 12 metros. ¿Listo? 12 metros de altura, el ancho de los dos, elegimos el menor y hacemos acá la evaluación. ¿Cuánto sale entonces la altura H? Le colocamos acá la altura H entre el ancho crítico. Ya sea en este caso hemos elegido entonces el ancho de 8.4. Bien, entonces acá voy a hacer esto. 12 entre 8.4 y me sale 1.43. Coloco entonces 1.43. ¿Listo? Otra vuelta, menor a 4. Excelente este proyecto. Tiene buena robustez y buena proporción. Entonces acá la proporción es menor a 4, por lo tanto es adecuada. Perfecto. Entonces acá tenemos esa justificación. Entonces, en la parte de estructuración, vemos entonces dos aspectos. El aspecto de evitar irregularidades, ¿no es cierto? Que acá las cumple. Y la otra parte es que tenga una adecuada proporción. Y como ves acá, el límite de proporción es 4 y es entonces un límite muy adecuado. Entonces tiene la edificación cierta robustez, cierta estabilidad por el tema de lo que es sismo. ¿Listo? Bien, entonces, tenemos la parte 2 que ve entonces como vemos el conjunto del edificio. No está viendo el tema de que la viga, la columna, la placa, no, no, no. Está viendo la evaluación del conjunto que estructuralmente sea la adecuada. Entonces vemos acá que efectivamente es adecuada y lo estamos justificando a través, en este caso, lo que es, en este caso, la tabla 10 y la norma E030, por ejemplo, la parte de regularidad. Solamente como un comentario, ¿no? ¿Qué sería una planta irregular? Entonces vamos acá, una planta irregular. A ver, aprovechamos esta línea de acá. Podría ser que tengas acá este anchito por acá, y capaz por un tema de lo que es iluminación y ventilación, aparece acá una cosa así, acá aparece una cosa así, viene por acá la planta y tiene una planta en forma de L. Entonces podría ser que tengas, por ejemplo, ese caso, una planta que tenga forma de L. ¿Qué hacemos nosotros? Si quieres evaluar lo que es la regularidad, hacemos la prueba de la línea diagonal. Puedes trazar varias diagonales, ¿no es cierto? Pero vas a ver que una de ellas hace esto, mira. Entonces vemos en este caso, por ejemplo, el tema de no solamente dos puntos de intersección, aparecen más puntos de intersección. Por ejemplo, acá aparece un punto de intersección, acá tienes otro, wow, tienes acá 1, 2, 3, 4 puntos de intersección. Entonces, esta planta sería una planta irregular.
Entonces, si vas a evaluar nuestra norma, ¿no? Ya cerrado la carrerita, si quieres hacer validar este cuadrito, no puedes hacer magia, no podrías, estás esforzando. Y acuérdense que nosotros colocamos información que una persona lo va a revisar, un tercer revisor, ¿no es cierto? Detecta este problema y te dice, ingeniero, su proyecto está mal concebido, está mal configurado, ¿se dan cuenta? Está mal configurado. No va a revisar diseño de placas, tu cimentación, el tema de suelo, capacidad portante, no va a revisar si colocaste vigas peraltadas, no, va a revisar tu edificación en conjunto. Te dice, según la norma, no pasa, no cumple. Por lo tanto, lo demás ya no se revisa. Y queda observado tu expediente, tu proyecto, y hay que replantearlo. Como vemos acá, es bueno entonces colocar una afirmación, pero buscar siempre el respaldo. Entonces, si tienes una planta con esta propuesta, mejor entonces, como ves, ustedes tienen ya la solución, ¿no es cierto? Que es romper esto entonces en sectores. ¿No? Podría ser que si borramos esto, podría ser que la solución a tu proyecto sea romper en dos bloques. Y cada bloque puede ser, por ejemplo, regular. ¿No? Acá, por ejemplo, le colocamos acá la línea, buscamos el celeste que sea el color normal. A ver, acá borramos esto mejor, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la solución típica que puede ser esta. Entonces, tenemos acá, hacemos un bloque por este lado, dejo una junta sísmica, tengo entonces acá dos bloques. Y acá cada bloque sí sería regular. Si haces la prueba de la diagonal entonces siempre cortará un punto. Y entonces el revisor, mira, acá cortó uno o dos puntos, acá también diagonal, uno o dos puntos, perfecto. ¿No es cierto? Entonces acá el revisor se va a dar cuenta que has hecho trabajo de ingeniería. No solamente es un copy-page, ¿no? Sino que es coherente tu información. Entonces, esta parte, una vez más, justifica lo que es entonces las decisiones. Si tú dices mi proyecto es regular, entonces hay que entonces justificarlo. Y tienes acá la justificación. Y también tenemos acá lo que es entonces nuestro amparo, nuestro respaldo, que es nuestra norma 030 en la tabla 10. Entonces, eso es entonces lo que es la configuración estructural. ¿Listo? Bien. Vamos a la parte 3 de lo que es la memoria de cálculo. Entonces colocamos acá un copy de esto. Copiamos la parte 3. Esto nos corresponde, lo borramos. La parte 3. Habla de lo que es entonces la llamada estructuración. Estructuración. La parte de estructuración. Bien. La parte de estructuración. Entonces, miren, esta parte anterior miraba la forma en conjunto del edificio, ¿no? En conjunto. Y lo calificaba de acuerdo a la normativa. Ahora vemos la parte que dice entonces estructuración. Pero la estructuración va a ver entonces acá lo que es los elementos estructurales que podrían ser necesarios para este proyecto. Y entonces para eso capaz nos conviene hacer una copia de esta plantita. Le hacemos acá una copia de esta arquitectura. Vamos acá a estructuración. Colocamos acá una copia. Listo. Y esto de acá lo borramos, eliminar. Listo. Entonces la estructuración tiene una finalidad, ¿no? Va a revisar acá. Dice en esta parte entonces se describen los elementos estructurales a considerar en el proyecto. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá los elementos. No vamos a ver el tamaño, ojo, mucho cuidado, todavía no estamos dimensionados, solamente vamos a ver qué elementos le harían falta a este proyecto para que entonces pueda tener más adelante un dimensionado y un modelado, ¿no? Entonces, vamos a ver acá entonces qué elementos le harían falta a lo que es este proyecto. ¿Para qué? Para que sea estable frente a cargas verticales y frente a cargas entonces horizontales. Entonces acá, como les decía, siempre colocamos un gráfico, un título, entonces acá le vamos a aprovechar. Entonces acá entonces la planta, plantas típicas, vamos a ver, plantas típicas del proyecto arquitectónico. ¿Listo? Luego vamos acá entonces esto, plantas típicas en proyecto arquitectónico. A ver, entramos. Listo.
Entonces, esta parte es importante, ¿no? Es importante porque vamos a colocar acá qué elementos serían necesarios para que este proyecto pueda soportar cargas verticales y cargas horizontales. ¿Listo? Bien. Entonces, dijimos al inicio de esta revisión de proyecto de arquitectura que presenta opciones de elementos pequeños, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los elementos verticales, que son algunas columnas, algunas placas. Las columnas ya se puede tener una idea, las placas no van a ser tan grandes, ¿no es cierto? Al tener muros pequeños, me obliga a trabajar placas. Entonces tenemos acá elementos básicamente de concreto armado. Albañilería no puedo utilizar como elemento portante. También tenemos acá las vigas, ¿no? Vigas peraltadas, que es una posibilidad, columnas acá formando pórticos. Entonces acá tengo que, en todo caso, describir entonces mis elementos. ¿Listo? Bien. Entonces también vemos acá el tema de las losas. Entonces empezamos acá, por ejemplo. Vamos a ponerlo capaz esto entre guiones. Bien. Tenemos acá, por ejemplo, una losa aligerada. Esta cota que hemos visto acá es una cota de 4.5. Acá tenemos 4 metros. Entonces acá aparece un paño del tipo rectangular. Entonces podría ser una opción una losa del tipo unidireccional. Ahora, acuérdense que tenemos los proyectos y tenemos la oportunidad de hacer un proyecto seguro, pero también económico. Podría optar acá por una losa maciza, nervada, aligerada. Si elijo una aligerada, sería la adecuada. ¿Por qué? Porque es económica y también es segura y tiene comportamiento de diafragma rígido. Entonces podría ser que utilice entonces una losa aligerada. Entonces coloco acá, ¿no? Elemento que voy a estructurar acá, ¿qué elementos hace falta? Entonces acá le hace falta una losa, por ejemplo, aligerada. Acá mejor le quito esto en negrito. Acá mejor. Voy a elegir colocar acá una losa aligerada, ¿no es cierto? De concreto armado. Colocamos acá de concreto armado. Listo. Entonces, aligerada, ¿por qué? Porque pesa poco. Perfecto. Es económica. Mejor. ¿Y sirve para el edificio? Sí. Entonces, de todas es la más barata. Entonces, le dedico acá. Losa aligerada entonces de concreto armado. Lo que hago ahora es un poco describirla, ¿no es cierto? A nivel de estructuración de una losa aligerada. La losa aligerada tiene, por ejemplo, cierta estructuración, cierta forma como se la piensa. Entonces, eso se coloca en esta parte. ¿Listo? Bien. Entonces, también he puesto losa aligerada. Entonces, tengo que colocar en la parte baja la justificación de esa losa aligerada. Bien, vamos por acá entonces. Una primera premisa es esto. Si el paño es rectangular, entonces tengo acá el tipo de losa. Entonces colocamos acá, tiene entonces paños de losa de geometría rectangular. De geometría entonces rectangular. ¿Listo? Ahora, si es rectangular, entonces la losa aligerada tiene opciones. Miren. Si es rectangular, entonces puede ser una losa armada en un sentido. Si fuera una losa más o menos de paño cuadrado, sería una losa en dos sentidos. Entonces acá, como es rectángulo, lo armamos en sentido corto. Entonces colocamos acá, si tiene paños de losa de geometría rectangular, optándose por una losa entonces unidireccional. Unidireccional, le colocamos acá. Armada en el sentido corto. ¿Listo? Armada en el sentido corto. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que nosotros tenemos una losa y vamos a aprovechar el gráfico de acá, de esta herramienta? Le colocamos acá una línea, mira. Yo tengo acá en el paño un lado largo. A ver, colocamos así mejor a un costado. Aparece esta losita y tiene acá esta geometría. ¿Listo? Entonces aparece un lado que es largo, un lado corto. Entonces voy a poner acá los lados. Mira, acá tenemos un lado largo y tenemos acá un lado corto. Cuando tenemos una losa aligerada, dicen entonces es un rectángulo. Entonces puede ser del tipo unidireccional. Entonces tú dirás, el revisor dirá, ¿y por qué ha elegido este ingeniero una losa de una dirección? Entonces iremos acá, marcamos una línea, por ejemplo, elegimos un azul. Entonces he elegido esta armada en el sentido corto, acá colocamos flechita por este lado, flecha por este lado, así.
Elegí el armado en sentido corto por varias razones, ¿no es cierto? Entonces acá colgamos eso. En realidad la razón es que, uno, es más económica en el sentido de lo que es el acero. Me sale menos acero. Si yo armase la losa en el sentido largo, me sale mayores esfuerzos, por lo tanto mayor acero. Entonces, una razón es que es más económica en lo que es el diseño. ¿Listo? Ahora también, ¿por qué en el sentido corto también la losa aligerada en ese sentido? Bien, también fíjese, tenemos el problema. Si armas en el sentido corto, esta losa tiene mayor rigidez. ¿Qué quiere decir? Que vibra menos. Ustedes saben que si tengo paños grandes, la gente puede saltar en el aula y la losa vibra. Ah, entonces, ¿cómo hago que vibre menos? Armando en el sentido corto. Entonces tenemos acá mayor rigidez. ¿Listo? Entonces, esa justificación se coloca acá en la memoria de cálculo. Dice, se tiene paños de losa de geometría rectangular, optándose por una losa unidireccional armada en sentido corto, ¿no es cierto? Colocamos acá. Por motivos, ¿no es cierto? Por motivos de otorgarle mayor rigidez. Entonces la losa verticante vibra menos, ¿cierto? Por motivos de mayor rigidez. Ahora también decir esfuerzos. Entonces vamos acá. Por de otorgarle mayor rigidez, ¿no es cierto? Colocamos acá vertical, hacemos acá la aclaración, o sea, esa losa no vibra, vibra poco. Y otro motivo es que eh, y menores esfuerzos. Es cierto, cuando tenemos acá una longitud pequeña, por ejemplo, los momentos flexibles salen pequeños y sale menos a cero. Entonces, el momento sale más pequeño, me conviene. Entonces, colocamos acá menores esfuerzos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ahí la justificación de por qué fue entonces en un sentido, ¿no? Por un tema de que vibra menos verticalmente y también es más económica por el tema que entra menos a cero. También por el tema del peso y economía. Entonces acá hacemos esa aclaración. ¿Por qué aligerada? Entonces acá se optó por una losa del tipo aligerada. Acá colocamos entonces por motivos de peso y economía. De peso y economía. ¿Se dan cuenta? Entonces, la losa aligerada, de todas las que tenemos como opciones, es la que pesa menos. Me conviene. Porque si una losa pesa menos, entonces tengo acá en los diseños, capaz en la viga me sale menos acero. En la cimentación me sale menos acero. ¿Por qué? Porque mi losa pesa poco, ¿no es cierto? Si pesa poco, es más barata. Por eso colocamos acá. Es aligerada, entonces, por motivos de peso y también porque cuesta más barato en la economía, ¿no es cierto? Colocamos acá la declaración sin perder su seguridad. ¿Listo? Entonces acá hacemos una aclaración, colocamos en esta parte entonces este negrito y hemos colocado entonces en este caso una losa aligerada de concreto armado. Ahora, ¿por qué aligerada de concreto armado? La razón está acá abajito. La memoria de cálculo, entonces, como ven ustedes, justifica tus decisiones. No es decir nada más coloqué la losa ligera y se acabó, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, como decíamos al inicio, da el detalle de tus decisiones, da el detalle de tus diseños. Entonces, revisor que va a revisar este documento rápidamente lo va a entender. Va a captar tu decisión, dice, entonces está perfecto. Lo que he decidido está respaldado y tiene motivos de rigidez, motivos de seguridad, motivos económicos, motivos de poco peso. Entonces está justificada su decisión. ¿Listo? Bien, entonces vamos acá el tema de lo que es nuestra losa, por el tema de los paños grandes. Ahora, si vemos acá el proyecto, esta losa se apoya en las vigas. Entonces, este proyecto necesita vigas, ¿se dan cuenta? Entonces, la parte de estructuración ve justamente eso, ve los elementos que necesita, sin decir todavía las dimensiones. Entonces, solamente ve elementos que requiere el proyecto. Entonces, acá este proyecto requiere losa, sí. Aligeradas, justificada. Este proyecto de acá requiere vigas, sí. Entonces, colocamos acá, y son las vigas. Entonces, hacemos una copia, control copy, y colocamos acá. Este proyecto requiere vigas. Esas vigas serán de concreto armado. Entonces, colocamos acá las vigas de concreto armado.
Borramos lo que está en esta parte y vamos grabando información. Acá entonces, a ver, grabando la información. ¿Listo? Bien, entonces, fíjese, acá aparece, en el sistema estructural aparece, por ejemplo, el tema de la viga, y la viga en su llegada requiere una columna. Entonces ya aparece en este sistema, digamos, inserto en la zona intermedia un pórtico. Entonces el pórtico requiere vigas. Ahora, la viga tiene más o menos esta longitud, 8,30 m a ejes. Entonces la viga va a tener que ser entonces una viga importante, peraltada, capaz, ¿no es cierto? Por el tema de la longitud. Entonces, eso que estamos hablando de la viga tiene que ir acá, ¿no es cierto? Vas a justificar por qué la viga se peraltada. ¿Listo? Entonces, va a ir una viga, como el tema es genera un pórtico, tiene la luz larga, entonces era una viga peraltada. Entonces, esa parte que vemos acá como estructuración se coloca en la parte de justificación. Entonces, colocamos acá, el proyecto requiere entonces vigas de concreto armado. Perfecto. Lo vamos acá, entonces dice, y vamos acá, yendo a la presencia de pórticos intermedios, ¿ya? La presencia de pórticos intermedios, entonces, la presencia de pórticos intermedios genera la aparición de vigas, ¿cierto? De longitud aproximada de 8,4 metros. ¿Listo? Estamos diciendo acá, esa longitud de las vigas son de esta más. Entonces acá, entonces para esta longitud se requieren vigas saltadas de concreto armado. ¿Listo? Entonces, como ven ustedes, ya justificamos. Sí, va a haber una viga, pero va a ser peraltada. ¿Por qué? Porque tenemos acá una longitud entonces entre apoyos de 8,40 m. ¿Listo? Entonces ya, digamos, por ahí ya justificamos por qué va a ser peraltada. Ahora también aparece acá en el sentido longitudinal, aparece también vigas, mira, aparece punteaditos. ¿Listo? Entonces podría ser, y eso también ya responde a un criterio, podría ser que si tengo una viga peraltada en este sentido, por un tema de uniformizar las vigas, ¿no es cierto? Y darle rigidez a las placas, entonces podría ser que la viga longitudinal sea también peraltada. Porque cuando ustedes recuerden, cuando tenemos placas, ¿no es cierto? Acá tenemos una plaquita de 500 vigas peraltadas por un tema de mayor rigidez. Entonces, miren, voy a colocar acá, por ejemplo, aparece acá una plaquita, que vamos a proponerla. En la plaquita aparece acá una columna o otra placa, no sé, habrá que ver. Entonces, es posible que entonces uno le proporcione mayor rigidez colocando en esta parte una viga entonces peraltada, y me conviene. Una viga chata no me da mayor rigidez, entonces me conviene que también no solamente el sentido transversal tenga peralte, me conviene que el sentido longitudinal también tenga peralte en las vigas. Eso que me conviene, lo colocamos entonces ahora en lo que es la estructuración. Vamos acá abajito, las vigas entonces. Acá, es justificar la viga, que es la viga larga, tiene que ser peraltada. ¿Listo? Ahora justificamos el por qué vamos a optar por una viga peraltada en el sentido longitudinal. Vamos a ver. Dice entonces por una condición de rigidez y uniformidad constructiva. Rigidez, o sea, acá entonces constructiva, vamos a corregir acá. Se adoptará entonces, a ver, constructiva, acá pero falta la N, se adoptará entonces vigas peraltadas en la dirección longitudinal. ¿Listo? Lo que ven ustedes acá, ya hemos justificado las vigas. Entonces hemos dicho acá que la viga acá va a ser peraltada por un tema de lo que es la longitud, y la viga a lo largo será peraltada por un tema de lo que es la uniformidad constructiva, y también entonces por un tema de lo que es rigidez con la placa longitudinal. La placa puede estar acá o puede estar en la placa intermedia, eso vamos a ver más adelante, pero en todo caso sabemos que en la parte larga puede haber placas. Entonces esa placa
en conjunto va a tener mayor rigidez si colocamos entonces una viga peraltada. ¿Listo? Entonces acá, como ven ustedes, hemos descrito la viga. Todavía no dimensiones de la viga, no, solamente estamos justificando que la viga va a ser entonces peraltada. ¿Listo? Entonces acá vemos el proyecto, hace falta losas para los paños de techo, perfecto. El techo aquí no soporta, en este caso soportan las vigas, el peso del techo, entonces vamos a sacar el tema del techo. Ahora tenemos acá lo que es entonces la viga peraltada. Si la viga peraltada requiere siempre en su llegada columnas peraltadas. Entonces acá hacemos ese gráfico. Vamos por acá, este grafiquito, como con rojo, mira. Entonces es posible que acá, digamos, haya una viga, que hemos visto, una viga peraltada. Si es peraltada, requiere entonces en su llegada un elemento de peralte que lo reciba. Entonces acá se requiere entonces una columna peraltada, lo voy a exagerar un poquito, y acá aparece otra columna peraltada. ¿Para qué? Para que pueda recibir las vigas. Entonces acá, como ven ustedes, genera un pórtico. Entonces hay que justificar que acá entonces es necesario la aparición de columnas. Entonces hemos visto acá que requerimos losas, ahí están las losas, requerimos vigas para soportar el tema de los techos, y requerimos columnas en concreto armado para que la viga pueda apoyarse. Entonces colocamos acá eso. Hacemos un copy. Acá, a ver, borramos esto. Y colocamos entonces lo que es las columnas en concreto armado. Acá, control copy. Bien. Acá entonces, columnas. Columnas de concreto armado. ¿Listo? Bien, la justificación más o menos es que tenemos también pórticos, entonces hacemos una copia de esta parte. Control copy, vamos acá entonces. Control V. Dice acá entonces algo que ya digamos hemos visto hace un ratito. Si tenemos pórtico contormado, el pórtico tiene dos elementos, la viga y la columna. Entonces hacemos esa aclaración. Esta acá. Dice, la presencia de pórticos intermedios genera la aparición, dice acá entonces, de vigas, colocamos acá, de vigas entonces peraltadas, ¿no? La presencia de pórticos intermedios genera la aparición de vigas peraltadas y columnas de similares características. Debido a su longitud aproximada de 8 metros. ¿Listo? Entonces acá estamos justificando, dice acá la presencia de pórticos intermedios, ahí está el pórtico, por definición dice, genera la aparición de vigas peraltadas, ya está. Si la viga es peraltada, dice acá entonces, la columna debe ser de similares características, entonces debe tener entonces dimensiones parecidas a la viga, peraltadas también. ¿Esto de qué? Debido a que tiene longitud aproximada de 8.5, 8.4 metros entonces, de eje a eje en planta. ¿Listo? Entonces acá tenemos un pórtico que tiene elementos, vigas y columnas. Si la viga es peraltada, la columna entonces probablemente sea peraltada, por un tema de lo que es la rigidez, transmisión de fuerzas. ¿Listo? Bien. Ahora, colocamos acá, si se tuviera, a ver, si se tuviera necesidad de columnas, si se tuviera necesidad entonces de columnas en las esquinas del edificio, se opta por columnas en L, entonces colocamos acá en L, ¿no? Columnas entonces en L. Acá entonces por una condición de rigidez y anclaje. Entonces fíjese, colocamos acá esta afirmación porque, vamos a ver acá, entonces, hemos justificado que acá va a ir columnas, entonces colocamos acá, va a ir columnas en esta parte del extremo del pórtico, aquí, porque viene una viga peraltada, y eso está entonces ya justificado por el sistema, por el pórtico intermedio. ¿Listo? También tenemos acá otro detalle, aparecen vigas peraltadas en este sentido. Entonces, esa viga peraltada requiere para su llegada una columna peraltada, y está muy bien.
Dijimos que acá aparece en la parte longitudinal también lo que son las vigas peraltadas. Entonces podría ser que llega un momento, acá en la esquina se opte por una columna, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá viga peraltada y tenemos acá, por ejemplo, viga peraltada. La pregunta es, por este lado llega viga de peralte, por acá también llega viga de peralte. Entonces viga de peralte en dos sentidos, en X y en Y. Si fuera el caso, entonces acá se requiere en la esquina una columna en L. Esa columna en L puede recibir entonces vigas peraltadas. Si la viga viene en X, tiene peralte en X. Si la viga viene en Y, tiene peralte en Y. Entonces sale acá una columna en L, si fuera el caso. Entonces, esa aclaración se ha colocado en la parte inferior de lo que es las columnas. Entonces, si tuviera necesidad de columnas en las esquinas del edificio, se optará entonces por columnas en L, por una corrección de rigidez y anclaje. Entonces, acá les puedo dibujar algo de ese esquemita. Pues podría ser que tengas, por ejemplo, colocamos acá una línea, tienes acá un tema de la viga, viene acá la viga, le dibujo así completa la viga, una esquina, el extremo derecho, y tengo acá una columna, entonces acá aparece mi esquema de la columna por este lado, de esta manera. Puede ser que la viga tenga acá un acero importante, que el acero recorra. Viene el acero y recorre. ¿Qué va a buscar este acero? Va a buscar, por ejemplo, un tema de anclaje. Entonces va a buscar acá una cota por este lado, una cota que sea suficiente para que esta varilla pueda anclar. Esta varilla ancla ¿en dónde? En la columna. Entonces la columna debe tener acá entonces una longitud, una cota no tan pequeña. Debe ser la necesaria para que el acero de la viga pueda anclar. Por eso acá se afirma en la memoria de cálculo, que tenemos acá en las columnas, la columna acá debe tener entonces una geometría tal que permita el anclaje de este acero a las vigas. Por eso, si tenemos viga peraltada, en el caso de un pórtico, tenemos peralte en esta dirección, también en la columna. ¿Listo? Entonces, ese comentario apunta a esto, por un tema de anclaje. Rigidez es un tema que las columnas acá aportan entonces mayor parámetro y por lo tanto la edificación se mueve menos si me conviene. Entonces acá estamos justificando que la columna va a ser así, columna va a ser de geometría parecida a la viga, peraltada, ya está justificada. La dimensión todavía no, eso no corresponde a esta parte, solamente justifica esta parte, la presencia de la columna y en dado caso una geometría que va a ser entonces no pequeña, sino va a ser grande. Bien, borramos esto entonces. Sí, entonces tenemos acá las llamadas entonces columnas de concreto armado. Después colocamos acá otro elemento que es necesario por la condición sísmica. Entonces se requiere acá la presencia de placas. Entonces, si yo tengo el sismo en la dirección XX, necesito placas que estén paralelas al eje X. Entonces, una opción la tengo acá arribita. Entonces, acá puede ser que entonces se pueda colocar una plaquita. Entonces, colocamos acá saco rojo. Acá. Podría ser que coloquemos una placa en esta parte. Y por un tema de simetría, acá una placa en esta parte. Entonces, necesito placas por un criterio sísmico. En Y también van a haber placas. ¿Listo? Entonces, esa presencia de este elemento hay entonces que indicarla. Hay placas de concreto armado. Lo vamos acá en la parte baja. Borramos esto entonces. Y hacemos una copia de columnas que parece el tema de placas. Control copy, colocamos entonces acá las placas. Placas entonces de concreto armado. ¿Listo? Bien. Entonces, dice las placas la vamos a colocar. Entonces acá en la parte baja lo que hacemos es justificar esa presencia de la placa. ¿Listo? Entonces vamos para acá y hacemos esto, ¿no? Entonces, colocamos acá el sistema estructural. El sistema estructural que se refiere a todos los elementos. El sistema estructural entonces requiere la presencia de placas de concreto armado. ¿Listo? El sistema estructural requiere la presencia de placas de concreto armado. O colocamos acá. La placa se coloca por una condición sísmica, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, como tenemos opción y el proyecto de arquitectura lo permite, entonces se puede insertar placa de concreto armado. La placa la insertamos por una condición sísmica. Entonces, colocamos acá. El sistema estructural requiere la presencia de placa de concreto armado, ¿no es cierto? Por una condición de carga sísmica. Entonces, como ven ustedes, la presencia de placa es justificado por el tema del sismo. ¿Listo? Ahora, vamos acá a lo que la norma sugiere. Dice, si colocas placas, debe colocar placas en más direcciones.
Entonces, si vamos acá abajito, colocamos un esquema. Tienes acá el edificio en planta. Entonces, si colocas placas, por ejemplo, en X, te he visto que se puede colocar placas así en la parte de arriba, en la parte de abajo, y está bien. Pero ¿y qué pasa con la dirección Y? Entonces acá, supongamos una placa, no sé, puede ser que sea de acá, de acá. Entonces también la dirección Y requiere placas. Entonces eso hay que colocar entonces en la justificación de lo que es nuestra memoria de placas. ¿Listo? Entonces acá entonces la presencia de pórticos dice, el sistema estructural requiere la presencia de placas de concreto armado por una condición de carga sísmica. Vamos por acá entonces. Dice entonces, hacemos el comentario que las placas requieren estar entonces en ambas direcciones. ¿Listo? Y entonces las placas de concreto armado, las placas entonces de concreto armado serán colocadas en ambas direcciones, ¿no es cierto? Serán colocadas en ambas direcciones, ¿listo? Por condiciones, ¿listo? Por condiciones de rigidez, ¿no? Y acá las placas de concreto armado serán colocadas, acá serán entonces colocadas en ambas direcciones, por condiciones de rigidez y simetría frente a los posibles sismos, frente entonces a los posibles sismos que se generen en esas direcciones. Listo. Acá lo demás, a ver, lo borramos por acá. También. Listo, vamos acá y grabamos. Entonces, cuando ves la placa, la presencia de la placa se refiere entonces a una condición sísmica. ¿Listo? Ahora, por un tema, ¿por qué las placas van en X y en Y? Ah, es por un tema de lo que es rigidez y simetría, ¿no es cierto? Frente a los posibles sismos que generen esa dirección. Entonces, puede ser que el sismo venga en X, placas en X. Si el sismo viene en Y, hay placas en Y. Entonces, la presencia de placa, como ves, ha sido justificada. ¿Listo? Ahora, tenemos acá un conjunto de elementos, ¿no? Aparecen elementos acá, losa, vigas, ¿no? Losas, vigas, columnas y placas. Si juntamos todos los elementos, se genera el llamado sistema estructural. Entonces, al sistema estructural hay que darle un nombre. ¿Listo? Lo colgamos acá. Entonces, hay que hacer un comentario que si yo junto todos los elementos acá en el edificio, entonces vigas, columnas, placas y losas, el conjunto forma un llamado sistema estructural. Y eso entonces hacemos mención en esta parte de lo que es entonces la estructuración. ¿Listo? Dice acá, conjunto de elementos, y ahí hacemos la aclaración, estructurales, así, estructurales. El conjunto de elementos estructurales entonces forman un sistema, ¿no es cierto? Forman un sistema denominado, lo colocamos acá entonces en comillas, es un sistema que la norma ya lo especifica, ¿no es cierto? En la norma tenemos sistemas que son pórticos, ¿no es cierto? No solamente vigas y columnas. Aparece acá, el sistema aparecen los duales, que aparecen placas pequeñas y pórticos rígidos para sismo. Aparece en la norma un sistema llamado muros estructurales, donde básicamente las placas tienen función sísmica. Los pórticos ya como que el trabajo lo dejan de lado. Y tenemos el sistema estructural conocido como ductilidad limitada, que son muros de 10 centímetros, que no es el caso. Entonces, nuestro caso de elementos se ajusta al llamado entonces denominado muros estructurales. ¿No? Colocamos ese nombre de captura, muros entonces estructurales. Así le colocamos. Muros entonces estructurales de concreto armado. De concreto entonces armado. Colocamos acá entonces en concordancia con la norma. Colocamos acá la fuente de ese nombre, la E030. Entonces, ese nombre aparece entonces en la norma E030. A ver, entonces acá el conjunto de elementos. Ya. Dice, el conjunto de elementos estructurales forma un sistema denominado muros estructurales de concreto armado.
en concordancia entonces con la norma es 0,30. Entonces, fíjese, ese nombre no ha sido creado por nosotros, ese nombre ha sido creado por la norma, está en la norma. Como les decía, toda afirmación debe tener entonces su sustento. Vamos a sacar la norma y ubicamos entonces ese sistema, ¿no? El sistema lo que es entonces los llamados monoestructurales, y aparece acá en la tabla 7. Ya se ve en toda esta parte una copia de esta tablita, la tabla entonces 7, de los llamados sistemas estructurales, y lo colocamos entonces en nuestra memoria. Acá hacemos una copia. Entonces, ese nombre yo no lo he creado. Esa norma está contenida, o sea, denominación está contenida en la norma. Entonces, como decíamos, lo que hacemos acá es justificar entonces cualquier afirmación. Entonces, colocamos acá esa nomenclatura. Acá centramos la información. A ver, centramos esto. Y el tamaño que sea parecido a nuestro texto. Acá le damos un poquito mayor nitidez. ¿Listo? Acá, a ver, cerramos un poquito mejor esto. Listo. Entonces colocamos acá siempre la referencia tabla 7 de la norma. A ver, tabla 7 de la norma de punto 030. Y la colocamos ahí. Entonces aparece acá esa terminología, lo que es entonces los muros llamados muros estructurales. Y se podría insertar acá, ¿no? Podemos insertar alguna forma geométrica para señalar nuestra decisión. O sea, acá aparece el muro estructural, entonces colocamos acá esa señalética, ¿no? Por este lado. Ahí está. Entonces hemos elegido este nombre porque está en la norma, muros estructurales. Muros estructurales son sistemas que tienen, por ejemplo, como elementos importantes, básicamente las placas de concreto armado. Entonces tenemos acá, justificar. Ahora, si vemos acá en el tema del proyecto, aparecen no solamente los elementos, ¿no? Acá tenemos la viga, la losa, columnas y posiblemente las placas. También aparece acá el tema de lo que es, por ejemplo, los alféizares o tabiquerías. Esos son los elementos entonces llamados no estructurales. Esos elementos también tenemos acá, digamos, alguna referencia. ¿Para qué? Porque más adelante hay que hacer su diseño, su tratamiento. Entonces, acá hemos descrito los elementos llamados estructurales o principales. Acá hay que hacer un comentario de los elementos llamados no estructurales. Y en este caso aparecen en este proyecto alféizar y tabiques. ¿Listo? Bien. Como queremos que sea también económico, podría ser que este alféizar y tabiques sean hechos de albañilería. Entonces colocamos acá los alféizars y tabiques, ¿no es cierto? Serán de albañilería. No serán de concreto armado, serán, por ejemplo, de albañilería. Ahora, el tema es albañilería, norma, entonces colocamos acá cómo se concibe, cómo se los analiza, entonces colocamos acá su tratamiento. A ver, acá tenemos su tratamiento. Estará basado en lo que especifica la norma, en este caso de albañilería, ¿no? La norma, la E.070. Esta norma tiene este nombre, colocamos acá el nombre de esta norma, se llama entonces albañilería entonces estructural. Albañilería estructural. ¿No? Ahora, el tema es, ¿y por qué hemos elegido que sean, no sean de concreto? ¿Por qué hemos elegido que sean de albañilería? Lo colocamos acá, esta decisión se tomó, ¿no? Esta decisión, vamos por acá, esta decisión se tomó por condiciones de menor peso y economía. Entonces, este material pesa menos que el concreto armado, y también es más barato. Entonces, eso ha sido, digamos, porque hemos elegido estos elementos de albañilería. Ahora también tenemos en lo que es albañilería, estos elementos tienen espesores. En su mercado tienen dos espesores. Puede ser, por ejemplo, espesores soga y cabeza.
La pregunta es, ¿y qué espesor? Nos conviene que sea, por ejemplo, soga. Aparte que es barato, menor peso, me conviene. Entonces colocamos acá. También, por esas razones, a ver, también por esas razones, se optó por el amarre tipo, le colgamos entre comillas, soga. Entonces, el amarre soga es el muro armado en el ancho de 14 centímetros. Entonces, también está el phaser como elemento, es económico por el material, pero también entonces liviano, que es la idea, ¿no? Entonces, es el motivo por el cual los elementos llamados no estructurales se ha optado de otro material y también acá se ha optado por generar entonces menor peso en el proyecto. Si el proyecto pesa menos, entonces es un proyecto también económico y nos conviene. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, la parte llamada entonces estructuración. ¿Qué va a haber en la estructuración? Vamos a ver acá solamente lo que son los llamados elementos no estructurales. Lo que tenemos acá. Entonces vamos a sacar los elementos, le hace falta sacar lo que es em, las columnas, las vigas, las losas, ¿no es cierto? El tema de algunas placas y también el tema de lo que son los elementos llamados no estructurales. Bien, en la estructuración entonces tenemos acá los elementos, pero entonces yo tengo la losa, tengo la viga, tengo la columna, tengo las placas, tengo los alféizer, y la pregunta es, ¿y con eso qué voy a hacer? Entonces acá lo que hacemos es, en la parte de estructuración, a ver, entonces en lo que sigue ahora es distribuir los elementos. Hemos colocado vigas, ¿dónde van las vigas? Columnas, ¿dónde van las vigas? ¿O dónde van las columnas? Las placas, ¿dónde van? Y eso responde a algo. Yo no puedo colocar las placas y columnas donde más o menos se me ocurra, no. Hay que ver entonces con qué criterios se distribuyen los elementos, ¿no? Entonces los criterios ya están establecidos en la norma. Entonces colocamos acá los elementos descritos. Los elementos descritos serán distribuidos. Los elementos descritos serán distribuidos con los criterios establecidos. Con los criterios entonces establecidos, colocamos acá mejor así, establecidos en la norma E030. ¿Listo? Dos puntos. La norma nos sugiere entonces una distribución de elementos adecuada. Para que en todo caso, si has elegido una buena losa, colócala en el lugar que corresponde. La viga, el lugar que corresponde. La columna, bueno, entonces hay que ver la forma correspondiente a las placas. Ah, las placas tienen ciertos requisitos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, esto que aparece acá como comentario está en la norma. Entonces, vamos nosotros a revisar el tema de la norma, la 030. Vamos acá, la 030, ¿no es cierto? Y en la parte inicial de la norma aparecen esos criterios, con una especie de filosofías para colocar los elementos de tal manera que sirvan para soportar carga vertical y carga también sísmica. Entonces acá la parte inicial de la norma dice las disposiciones. ¿Listo? Acá tienes entonces el tema del índice. Tienes acá el ámbito, su filosofía. ¿Listo? Tienes acá entonces, a ver, nomenclaturas. Acá, artículo 7. Es entonces el tema de lo que es la estructuración, en base a un concepto, ¿no? En base a una idea que la norma entonces utiliza, una filosofía que la norma utiliza. Entonces vamos acá, es entonces el artículo 7. Entonces tienes acá la parte que dice concepción. Bien, entonces acá aparecen unos sellos, una cosa que no permite copiarlo mejor, pero los digito entonces en nuestra memoria de cálculo. Vamos acá en esa memoria y copiamos entonces algo de eso, ¿no? Dice entonces, ¿cómo distribuimos los elementos? ¿Cómo coloco las vigas? ¿Cómo coloco columnas? ¿Cuáles son los criterios? Acá te dicen alguna recomendación. Primero, colocamos acá entonces entre viñetas, dice el aspecto de simetría. ¿Listo? Simetría. Entonces, esto podemos aplicarlo al tema de lo que es placas, también al tema de columnas, para que entonces el peso sea repartido. También el tema de lo que es la continuidad. Sean elementos repetitivos en todos los pisos. El tema de rigides, que tengan buenas geometrías. El tema de resistencia. Nos obliga a elegir un material adecuado. El tema de ductilidad. El elemento que colocas esté bien diseñado, ¿no es cierto? Y también un criterio de líneas sucesivas de resistencia.
líneas sucesivas de resistencia. Líneas, esta lista acá. Líneas sucesivas de resistencia. ¿Listo? Entonces la norma dice acá, si quieres simetría, mínimo 2 elementos. Bueno, colocas 2. Si colocas más de 2, sería mucho mejor. A eso se refiere líneas sucesivas de resistencia. Entonces acá simetría, un tema de equilibrio. Si tienes algo, por ejemplo, en la izquierda, lo colocas en la derecha. Entonces acá, si vemos acá nuestra herramienta, acá esta memoria, vamos acá en esta herramienta de lo que es estos dibujitos, puede ser que esta sea la planta, como una idea nada más de la simetría. Si colocaste algo con respecto al centro, ¿no? Si colocaste con respecto al punto central un elemento fuerte de esa rigidez a la izquierda, con respecto a este punto, vas a ubicar otro elemento a la derecha, de similares características. Lo mejor sería que sean iguales. Entonces, simetría va por un tema de equilibrio, ¿no? Lo que está en la izquierda debe ir en la derecha, por un tema de resistencias sísmicas. Acá, lo que va arriba, también va abajo, a distancias similares. Es por un tema de equilibrio con respecto a un punto de norma. De utilidad respecto al tema de los diseños. Líneas sucesivas. Entonces, acá hemos colocado mínimo en X1, 2 elementos. Pero si hubiese la oportunidad o la opción de colocar, por ejemplo, qué sé yo, más elementos en ese sentido, dice acá la norma sería mejor. Que tengan no solamente 2, sino que acá 1, 2, 3, 4 líneas en X. Mayores líneas sucesivas de resistencia sería lo mejor. Entonces, estos elementos acá o criterios se colocan en el proyecto. ¿Listo? Entonces, eso lo aplicas entonces a lo que es nuestro proyecto, pero ya con los elementos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que colocar entonces en un esquema, pero ya sea un esquema estructural, ya no será un esquema arquitectónico, hay que colocar entonces los elementos estructurales, con los criterios, simetría, continuidad, rigidez, todas esas cositas, encima de lo que es la planta arquitectónica. De tal manera que se tenga entonces una planta llamada una planta estructural, ¿no? Que sería entonces lo adecuado. Entonces acá vamos grabando la información. Como le digo, traten de un poco de armar estos documentos así de forma textual, justificatoria, y también de alguna manera algunos gráficos explicativos. Y gráficos normativos, ¿no es cierto?, que justifiquen nuestras decisiones. Entonces acá estos criterios están, como ves, establecidos en la norma 030. Lo que hacemos solamente es extraerlos nada más y los aplicamos a nuestro proyecto. La memoria de cálculo entonces va así. Va justificando nuestras decisiones. Hasta ahorita está justificando lo que es entonces los elementos estructurales, ¿no? Lo que está entonces en la parte llamada la configuración, la estructuración. Estamos justificando la estructuración de nuestro proyecto, ¿no? Muy bien. Acá vemos, ya nuestra hora, perdón. Entonces acá grabo la información, se los envío entonces al grupo de WhatsApp para que Onar entonces